Seguimos en la edición central y vamos a hablar de lo que sucede en el mundo también. Para eso estamos con Lisandro Sabanés. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Anita? ¿Todo bien? Bien, bien. Vamos a Inglaterra, ¿no? Vamos al Reino Unido, Sí. más precisamente, donde, bueno, el jueves pasado los ingleses, la mayoría de ellos, de los habitantes del Reino Unido en realidad, decidieron a favor de salir de la Unión Europea, ¿no? Un resultado a tal punto sorprendente que generó una crisis política y económica en este país que no tiene un final cierto todavía, Sí. ¿no? Porque todas las expectativas del poder, del establishment, de la élite política, de la élite económica y de la élite mediática, los grandes medios también, todo estaba puesto en que ganara el sí a permanecer en la Comunidad Europea y se dio el resultado contrario. Por lo tanto, bueno, le bajaron la calificación, las calificadoras de riesgo le bajaron la calificación al Reino Unido, se depreció la libra a su peor valor desde el año 1985, estamos hablando 31 años que la libra no valía tan poco. Crisis política en el Partido Conservador, renunció el primer ministro David Cameron y no está claro quién va a ser su sucesor. Crisis política en la oposición, el Partido Laborista también, porque dentro del propio Partido Laborista hay quienes acusan a Jeremy Corbyn, que es el líder del laborismo, de no haber hecho campaña fuerte a favor de permanecer en la UE y le pasan factura por este resultado adverso. Y crisis también en la población inglesa, porque hay una división, una grieta al estilo sudamericano, entre el interior del Reino Unido y Londres, entre Escocia e Irlanda, que votaron a favor de quedarse, y el resto de Inglaterra y Gales, que votaron a favor de irse. Y una grieta generacional, Anita, porque los jóvenes, según los primeros sondeos que se empiezan a hacer post-plebiscito, en su gran mayoría, más del 70% estaban a favor de permanecer en la Unión Europea. Y los mayores, los adultos mayores, los de 40, 45 años para arriba, estaban mayoritariamente a favor de irse. Sí. ¿Qué pasa? Los más jóvenes, muchos no fueron a votar. Había un recital de rock. Estaban distraídos. Distraídos, pensaron que no pasaba nada. Falta de compromiso con el país, falta de compromiso con la democracia, ¿no? Una marca muy de época hoy entre la juventud. Y los más grandes sí, se levantaron, se pusieron la pilcha y se fueron a poner el votito por el no. Entonces ahora peticiones al Congreso, al Parlamento inglés para que se rehaga el plebiscito, que hagan otro plebiscito. Demoras de las autoridades inglesas, ahí estábamos viendo a David Cameron en imágenes, el primer ministro que renunció pero que todavía no se fue, hasta que no elijan el nuevo, que dice, bueno, no, yo no puedo encargarme de esto, que se encargue el que viene. Los que vienen, que estaban, los líderes que estaban a favor de irse, que ahora dicen, bueno, sí, queríamos irnos, pero tampoco nos tenemos que ir ya. Sí. Y del otro lado, Alemania, Italia y Francia, un poco los líderes que quedaron de la Unión Europea, que dicen, ustedes se van, ya está, ya decidieron irse, ahora hagan la valija y váyanse. El proceso no es fácil, hay un montón de compromisos, acuerdos firmados que se tienen que deshacer y hay nuevos acuerdos que se tienen que hacer, porque Inglaterra no es que desaparece del mapa, el Reino Unido sigue ahí y va a seguir comerciando, conviviendo y negociando con la Unión Europea. Entonces, por una ventanilla firman los papeles para irse y por otra ventanilla tienen que firmar los papeles para volver a entrar con el cartelito de visitante. No sé si me explico, si soy claro, ¿no? Entonces, toda esta situación está generando un escenario inédito para el Reino Unido. Los ingleses siempre tan prolijos, tan ordenados, bueno, se encuentran en una situación insólita para ellos, con un resultado que no estaba previsto, del cual ahora muchos, incluso votantes, dicen haberse arrepentido. Incomprobable esto, ¿no? Porque nadie controla quién vota, entonces tampoco podés tener certeza de que el que te dijo que votó de una manera y ahora se arrepintió, efectivamente lo hizo así. Y una gran indignación en el establishment y en los jóvenes, en los habitantes de las grandes ciudades, de Londres, la gente con más cultura cosmopolita, de que dicen, pero nosotros no queremos irnos de la Unión Europea. ¿Qué significa quedarse en la Unión Europea? Por ejemplo, facilidades para viajar por el resto de Europa, que ahora se van a terminar. Por ejemplo, compromisos con medidas a favor de la ecología, con medidas a favor del desarrollo científico, con incentivos a determinadas actividades económicas,
todo eso, en teoría, debería cortarse Sí. al salirse el Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, ¿por qué, vos me preguntabas fuera de cámara, por qué la mayoría de los ingleses, mejor dicho, por qué los ingleses, porque los escoceses y los irlandeses votaron en contra, por qué la mayoría de los ingleses votaron a favor de irse de la Unión Europea? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, hay varias, ¿no? Pero hay un dato que me parece que es clave para entender esto que pasa. La distribución del ingreso, Sí. cómo se reparte la torta en el mundo y particularmente en el Reino Unido, que es de donde estamos hablando, ha empeorado en los últimos 40 años, ¿no? El reparto de los bienes entre el capital y el trabajo Sí. ha ido empeorando, se ha ido deteriorando y cada vez son menos los que tienen cada vez más y cada vez son más los que tienen menos. Esto es lo que percibe los mayores de 40 años, que antes tenían un trabajo estable, con obra social, jubilación, sindicalizados, con protección del Estado de bienestar, salud, educación. Y ahora ven que eso, si bien en el Reino Unido todavía no desapareció, ni mucho menos, ha ido empeorando, se ha ido deteriorando. A la par que se han ido incorporando a la Unión Europea, ¿no? Claro. Esto despierta fantasmas, temores contra la inmigración, ¿no? Dicen, inmigrante que viene acá me va a quitar el puesto de trabajo, que ya es mucho más valioso de lo que era hace 40 años. Y esos temores y esa realidad, que es que se ha empeorado Sí. la distribución de la torta, la Llevaron a distribución que del voten de ingreso, esa manera. llevaron a que voten de esa manera probablemente, ¿sí? Aunque las motivaciones del voto siempre son bastante complejas, ¿no? Y no hay pero- todavía una teoría definitiva Pero sobre eso. probablemente sí fue un mensaje de como estamos no nos gusta. Como Por estamos eso no nos votamos gusta, lo claro. contrario. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes ven el atractivo de esto, ¿no? De Sí. subirse a un tren y viajar por toda Claro, Europa sin problemas. y tener trabajos parciales que le permiten ir sobreviviendo y Sí. trabajando y viajando. Pero el que ya tiene una familia, que está estable, dice, pero yo estoy peor Claro. estoy peor que mi padre, ¿no? Entonces, ven la realidad, por supuesto, con otro cristal. Y nos vamos ahora a España. Y nos vamos a España, donde también hay problemas, por eso nos gusta tanto hacer información internacional, porque el mundo está lleno de problemas y Y eso está nos bueno permite traerlo, sí. tratar de No todo explicarlos. pasa por Messi nada más. No, por Más o supuesto, no menos, todo pasa pareciera. por Messi. Y un saludo a los campeones del 86, Qué ¿no? Que hoy se lindo. cumplen, les dieron un homenaje por los 30 años Sí. de ese gran logro de la selección argentina. Y en España, ¿qué pasó? Hubo elecciones, Sí. hubo elecciones de nuevo, porque hubo elecciones hace 6 meses, nadie logró la mayoría. España tiene un sistema, una monarquía parlamentaria, donde cual tiene que haber mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que ellos elijan al presidente. Sí. Bueno, volvió a ganar el Partido Conservador, volvió a ganar Rajoy, pero volvió a no tener mayoría propia. Ajá. ¿Qué pasa? No es fácil acordar con la oposición en ningún lugar del mundo, en España tampoco, y para colmo hay 4 fuerzas con gran representación, proporcional por supuesto, pero con 2 de ellas que se pongan de acuerdo tampoco alcanza. Ay, pero ¿qué entonces? Y entonces, ¿qué pasa? En principio deberían sentarse a conversar el Partido Popular, que es el que ganó, el Partido Conservador, Ciudadanos, que es un partido de centro, Sí. el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido de centro-izquierda, eventualmente Podemos, Unidos Podemos, que es el partido de la izquierda populista, que es el más difícil que acuerde con los otros 3, pero los socialistas dicen, no, o sea, a ver, entre el Partido Popular y Ciudadanos, que son de centro y centro-derecha, más allá de las diferencias, podrían acordar. Ahora, entre ellos dos no llegan a No. la mayoría. Necesitan a los socialistas. Los socialistas que dicen, si nosotros acordamos con ustedes, quedamos pegados a ustedes y Podemos nos va a decir, ustedes son parte del gobierno de derecha y perdemos nuestros votantes, nos Claro. van a abandonar. Entonces, no queremos saber nada. Y si no hay 3 de acuerdo, no hay gobierno. Tendrían que convocar a elecciones nuevamente, algo Otra que vez. hay mucha resistencia en España Sí. que suceda de la población y del establishment político y económico que dice, no, basta, pónganse de acuerdo. Hoy Alemania pidió, en su rol de líder de la Unión Europea, de la que Sí. España sí forma parte, dice, tengan un gobierno, por favor, no pueden seguir sin gobierno continuamente, ¿no? Ya hace 6 meses que hay un gobierno provisional porque no hay mayoría. Bueno, mucho tiempo. las conversaciones están frías todavía, vamos a ver qué pasa. Hay una expectativa puesta en los pequeños bloques de regionales, nacionalistas, ¿no? Catalanes, vascos, de las Islas Canarias. Los más difíciles son los catalanes que quieren irse de España, entonces no quieren Sí. formar gobierno. Pero tal vez los vascos y los canarios puedan aportar votos para que finalmente Rajoy, que es el que ganó en definitiva, el que tiene más chance, pueda ser nuevamente reelecto presidente de España con mayoría propia en el Parlamento.